Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a empezar a ver los métodos de análisis de circuitos como tal, métodos en los que usaremos las herramientas que hemos visto, los divisores de voltaje, divisores de corriente, la ley de Ohm, las dos leyes de Kirchhoff, y los aplicaremos con métodos, métodos ya propiamente de análisis de circuitos. El primero sería el método de mallas, que es el que vamos a ver ahora, y posteriormente habrá otros 5 métodos más. Bien, los métodos que vamos a ver de análisis de circuitos son los siguientes que vemos aquí, estos 6 métodos. El método de mallas, el método de nodos, método de superposición, método de transformación de fuentes ideales, método de Thevenin y método de Norton. Bien, en este vídeo vamos a empezar por el primero, que es el método de mallas, ¿vale? Vamos a ver este método. Bien, el método de mallas es una técnica de análisis de circuitos que permite encontrar las corrientes que circulan en cada malla, haciendo uso de la ley de voltaje de Kirchhoff. Y después, con la ley de Ohm, podemos obtener las otras magnitudes eléctricas. Bien, tenemos 4 modelos de circuitos eléctricos que hay que tener en cuenta para el análisis de mallas. Se nos puede dar el caso de que tengamos 1. Circuitos que contienen solo, y especifico solo, fuentes de voltaje independientes. Se nos puede dar el caso de circuitos que contienen fuentes de corriente independientes. Fijaos la diferencia. Solo contienen fuentes de voltaje independiente o también contienen fuentes de corriente, ¿vale? Ese sería el segundo caso. En el tercer caso, tenemos circuitos con fuentes dependientes. Da igual que sean de tensión o de corriente, que sean dependientes. Y el último caso, circuitos con supermallas. ¿Qué es esto de las supermallas? Bueno, pues lo veremos ahora después. Por definición, le voy a decir que las supermallas son 2 mallas que están separadas por una fuente de corriente. Es decir, cuando nos encontramos por aquí una malla, aquí tenemos una fuente de corriente, da igual lo que haya aquí, ¿vale? Aquí puede haber resistencia, fuente de voltaje, lo que haya. Y por aquí otra malla con otras muchas cosas, y están separadas por una fuente de corriente, todo esto es una supermalla, ¿vale? Supermalla, para que entendáis la definición. Bueno, ¿qué pasos debemos seguir para resolver un circuito por mallas? En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que sea una red plana, es decir, una red plana se refiere a que ningún conductor cruce a otro, es decir, la red sea plana. ¿Vale? Lo vamos a poner aquí, red plana, primer requisito. El segundo requisito, hacer un esquema del circuito que sea claro, reconociendo toda la simbología de los elementos. Circuito simple y claro, que se vea bien. En tercer lugar, determinar el número de mallas del circuito, ya sean mallas ficticias o mallas eléctricas. Voy a poner aquí número de mallas. En cuarto lugar, asignar una corriente a cada malla. Asignar una corriente a cada malla, por convenio y por preferencia, en sentido horario, siguiendo las agujas del reloj. ¿Se puede hacer de otra manera? Siempre lo diré, sí, pero si nos acostumbramos a hacerlo de una manera, nos será más fácil. Yo siempre recomiendo el sentido horario. 5.
Verificar tipo de circuito. ¿Cómo tipo de circuito? Los 4 ejemplos que hemos visto en el caso anterior. En el caso de que tenga solo fuentes independientes, si tiene, fuentes independientes de voltaje, si contiene también fuentes de corriente, si contiene fuentes dependientes o si contiene alguna supermalla. Verificamos qué tipo de circuito es. Y según el circuito, aplicar el criterio que vamos a ver, ¿vale? Según el modelo de circuito. 6. Ordenamos todas las ecuaciones de mallas, obtendremos una ecuación por malla, las ordenamos y las resolvemos. Ordenar y resolver ecuaciones. Y en último lugar, conociendo ya las corrientes que tenemos en cada malla, volvemos al circuito principal, aplicamos la ley de Ohm y obtenemos las incógnitas. Esto sí parece un poco complejo, pero veréis que es súper fácil. ¿Vale? Ahora bien, os he dicho, en el punto número 5 os he dicho verificar tipo de circuito y aplicar un criterio. Bien, dependiendo del tipo de circuito, habrá que aplicar un criterio u otro. Vamos a verlo. Según el tipo de circuito, habrá que aplicar un modelo u otro. Si tenemos el modelo 1, que es solo fuentes de voltaje independientes. En este caso, tendremos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, o segunda ley de Kirchhoff, a cada malla, para encontrar las ecuaciones. En el caso de que haya fuentes de corriente, si contiene fuentes de corrientes, puede ser que esta fuente tenga una malla ficticia. Entonces, la corriente de la malla será el valor de la fuente de corriente. Es decir, en una malla ficticia, es decir, cerrada por una fuente de corriente, el valor de la corriente que circula por esa malla es el valor de la fuente. Modelo 3. Tenemos fuentes dependientes. Si tenemos fuente dependiente, aplicar puntos anteriores. Es decir, si hay solo fuentes de voltaje independiente, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff a cada malla. Si contiene fuentes de corriente, aunque sean dependientes, la corriente que circulará por esa malla es el valor de la fuente de corriente, ya sea dependiente o independiente. Por último, si tenemos el modelo 4, es decir, supermalla, recordemos que una supermalla son dos mallas separadas por una fuente de corriente. Deberemos reemplazar la fuente de corriente por un circuito abierto. Es decir, donde esté esa fuente de corriente, abrimos el circuito para que quede una sola malla. Y nos quedará una sola malla. Aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Bien, una vez aplicada la ley de voltaje de Kirchhoff, obtenemos una ecuación para toda la supermalla. Pero claro, había dos mallas, tendría que haber una ecuación por cada malla. ¿Y cuál es la segunda ecuación? La segunda ecuación la llamaremos una ecuación de restricción. Ecuación de restricción. Que será la relación de las dos corrientes que circulan por ambas mallas. Quiere decir, la corriente
que entra por la cola de la fuente menos la que entra por la cabeza. Parece un poco raro así, pero ahora lo vamos a ver y vais a ver que es muy sencillo. Importante, debemos tener tantas ecuaciones como mallas. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿vale? Tenemos el siguiente circuito. Una fuente de voltaje I, resistencia, aquí 3 voltios, 12 voltios, 6 kiloohmios, 6 kiloohmios y 3 kiloohmios. Bien, la incógnita que nos piden es I0. Tenemos que calcular esa corriente que circula por esta rama. ¿Cómo resolvemos esto? Bien, teniendo en cuenta las condiciones que nos pedía el análisis de mallas, que es, bueno, pues no cruza ningún conductor, es una red plana, como vemos, bueno, pues es una red plana, no tiene nada más. Vemos el número de mallas, tenemos una malla y 2 mallas. Entonces vamos a asignar una corriente a cada malla. En sentido horario, como hemos dicho, por aquí circula I1 y por aquí circula I2. Bien. Como vemos, este circuito es del primer modelo de circuito, es decir, el que solo contiene fuentes de tensión. No contiene fuentes de corriente, no hay ninguna supermalla, no hay fuentes dependientes, con lo cual es del primer modelo, ¿vale? Solo fuentes de voltaje. Con lo cual aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff a cada malla. Entonces, hacemos el estudio. Malla 1. Bueno, hemos dicho esta es la malla 1 y esta es la malla 2, ¿vale? La malla 1. Vamos recorriendo en sentido horario. Entonces, aquí encontramos, ¿cuál es el voltaje aquí? Será I1 por 6K, ¿no? Entonces, I1 por 6K más, seguimos recorriendo, nos encontramos con una resistencia, pero esta está afectada por las dos corrientes, la I1 y la I2. Bueno, pues se pone 6K por I1 menos I2. Siempre positiva la malla en la que estamos ahora mismo. Y luego restamos la corriente de la otra malla. Entonces, ponemos 6K por I1 menos I2. Como no nos encontramos nada más, ya nos encontramos a la fuente de voltaje. Bueno, pues esto es igual a 12. Si ordenamos esto, nos queda 6K1 más 6K1 menos 6K2 igual a 12. Si todo esto lo dividimos entre 6K, nos quedará I1 más I1 menos I2 igual a 12 partido 6, 2 partido por K. Eso es lo que nos quedará. Es decir, 2I1 menos I2 igual a 2 partido K. ¿Qué significa 2 partido K? Bueno, ahora mismo 2 por 10 a la menos 3. Recordad que esto es 6 por 10 a la 3, esto será 2 por 10 a la 2 partido 10 a la 3. Es decir, 2 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Y esta será nuestra primera ecuación de la malla 1, que luego haremos. Vamos a ver la malla 2. Malla 1, malla 2. En la malla 2 empezamos a recorrer y tenemos, bueno, empezamos por esta, 6K, que multiplica en este caso, igual que hicimos en el caso anterior, la corriente que circula por esa malla menos la corriente que circula por la otra. Es decir, en este caso es al revés. I2 menos I1 más 3K,
que es la siguiente resistencia que tenemos aquí arriba, por solamente I2, porque solamente está en esa malla, 3K por I2, y esto será igual a la fuente de voltaje, que es 3. Si operamos esto, nos queda 6K I2 menos 6K1 más 3K2 igual a 3. Si dividimos todo esto entre 3K, porque es divisible, bueno, esto lo veréis sobre la marcha, ¿vale? Si se puede simplificar, si no, ¿vale? Las K nos interesa quitarlas, que recordemos que esto es 3 por 10 a la 3, 6 por 10 a la 3, 6 por 10 a la 3, ¿vale? Entonces, dividimos entre 3K, nos queda 6 entre 3, nos queda 2, 2 y 2, menos 2 y 1, más I2, y nos quedará 3 entre 3K, 3 partido 3, 1, o sea, nos quedará 1 partido K. ¿Vale? Quiere decir, nos quedará menos 2 y 1, más 3 y 2, igual a 1 partido... Perdón, hemos cometido un pequeño error, os voy a explicar el error. Si venimos recorriendo, entramos por el positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Veis que tiene la misma polaridad, con lo cual esto, al pasarlo al siguiente miembro, esto sería negativo. Es decir, esto no sería 3, sería menos 3. Menos 3, menos y menos. ¿Vale? En este caso no ocurría porque pasamos por el positivo, negativo, y le restaríamos este, con lo cual al pasarlo al otro miembro pasaría sumando. ¿Habéis entendido ese paso? Siempre es la corriente, entra positivo, sale por el negativo, pues lo ponemos positivo. Entra por el positivo, sale por el negativo, lo ponemos positivo. Entra por el negativo, sale positivo, lo ponemos restando, pero al pasar al otro miembro pasa sumando. Aquí al revés, positivo, negativo, este también positivo, negativo, y aquí positivo, negativo también, con lo cual los tres los ponemos sumando en un miembro. Este al pasar al otro miembro pasa restando. ¿Entendido el paso, no? Con lo cual esto es un negativo, menos 1 partido K. Y aquí tendremos la ecuación 2. Si vemos, nuestra ecuación son las siguientes. 2 y 1 menos I2 igual a 2 partido K, y menos 2 y 1 más 3 y 2 igual a menos 1 partido K. Y aquí tenemos nuestras dos ecuaciones, una por cada malla, que podemos resolver inmediatamente. Es decir, si sumamos las dos ecuaciones, 2 y 1 menos 2 y 1, se nos quedan las y 1 y nos quedaría menos I2 más 3 y 2, nos quedará 2 y 2, igual a 2 partido K menos 1 partido K, 1 partido K. Entonces, I2 será igual a 1 medio, a 1 partido 2K, lo que es lo mismo, a 0,5 miliamperios. Para I1 despejamos, tenemos 2 y 1, será igual a 2 partido K más 0,5 partido por K. Bien, 2 más 0,5 será 2 más 1 medio, o sea, 4 medios más 1 medio, 5 medios. 5 partido 2K. Si pasamos ese 2 dividiendo, nos quedará que I es igual a 5 cuartos, 5 partido 4K. O lo que es lo mismo, a 1,25 miliamperios. Ese será el resultado de la otra. Bien. Bueno, ahora es muy sencillo, porque, fijaros, si nos fijamos en este nodo de aquí, en este nodo entraría por aquí I1, sale I2 y sale I0, que es nuestra incógnita. Como tenemos I1 y I2, simplemente por la ley de corriente de Kirchhoff, ¿vale? Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Entonces, por LCK, ley de corriente de Kirchhoff, ¿qué corriente entra? I1. ¿Cuál es I1? 1,25 miliamperios. Será igual a I0 más 0,5 miliamperios. Si despejamos, nos queda que I0 es igual a 0,75 miliamperios. Y hemos resuelto el circuito. Bien, en este nuevo circuito nos piden hallar la tensión V sub 0, que está aquí, ¿vale? Vemos estos dos conductores aquí,
pero nada, es para indicar que vamos a medir en estos dos terminales, es decir, es lo mismo que medir aquí, en este terminal de la resistencia y en este otro, ¿vale? O sea, es la tensión en esta resistencia. Bien, como vemos es una red plana, no se cruza ningún conductor, tenemos solo fuentes de tensión independientes, ¿vale? Con lo cual es del modelo 1, y vemos el número de mallas, que son 2 mallas, 1 y 2, y asignamos una corriente a cada malla siempre en sentido horario, como he dicho, I1 e I2. Y ahora vamos a analizar malla 1. La malla 1 sería lo siguiente, vamos recorriendo. 2K por I1 porque eso está afectado por I1, más 4K por I1 porque eso está afectado por I1, más 2K, en este caso I1 menos I2 porque está afectada por las dos corrientes, ¿vale? Y fijaros, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, es decir, esto sería sumando, al pasar al otro miembro pasaría restando, con lo cual podríamos poner 2K I1 más 4K I1 más 2K I1 menos I2, y eso será igual a menos 3. Si ordenamos esto un poco, sería 4 y 2, 6, más 2, 8, 8K y 1, menos 2K y 2, igual a menos 3. Si dividimos todo entre K, nos quedará 8 y 1, menos 2 y 2, igual a menos 3 partido por K, o menos 3 por 10 a la menos 3, ¿vale? Bien, eso sería la malla 1. La malla 2. La malla 2, volvemos a lo mismo, este 2K estaría afectado por las dos corrientes y este 6K solo por esa corriente, con lo cual nos quedaría 2K por I2 menos I1 más 6K por I2 igual a que, ¿cómo serían estas corrientes? Esta fuente de tensión. Fijaros, entra positivo, sale por negativo, aquí entra por negativo, sale por positivo, es decir, se restaría positivo negativo y entra por el negativo de nuevo y pasa por el positivo, es decir, se restarían ambas fuentes de tensión. Al pasar al otro lado pasarían las dos sumando, con lo cual esto sería igual a 6 más 3, 9. Si ordenamos esto, nos quedaría menos 2K y 1 más 6 y 2, 8, 8K y 2, igual a 9. Si dividimos todo entre K, nos queda menos 2 y 1 más 8 y 2 igual a 9 partido por K. Y aquí tenemos la segunda ecuación y esta la primera. Bien. Bueno, aquí tenemos nuestras dos ecuaciones que vamos a solucionar. Bien, si a la de abajo, si esta de abajo la multiplico por 4, ¿vale? Y le sumo la de arriba, las I1 se nos irían. Entonces vamos a ponerlo aquí. 8 y 1 menos 2 y 2 igual a menos 3. Bueno, esto sabéis resolverlo, ¿no? Aquí multiplico por 4, con lo cual me quedará menos 8 y 1. Si 8 lo multiplico por 4 me queda más 32 y 2. Y 9 por 4 me queda 36 partido por K. Si ahora la sumo, me quedará las 8 y 1 con menos 8 y 1 se nos va. 32 y 2 menos 2 y 2 me quedará 30 y 2. Y 36 menos 3, 33 partido K. Entonces I2 me quedará a 33 partido 30 K. O lo que es lo mismo, 11 partido 10 miliamperios. Esto será I2. Si despejamos I1, 8 y 1 menos 2 y 2, es decir, menos 2 por 11 menos 22 partido 10 igual a menos 3. Voy a quitar las K porque al final va a ser lo mismo, va a ser miliamperios, ¿vale? Entonces me queda que 8 y 1 será igual a menos 3 más 22 partido 10, que será, si dividimos entre 2, 11 quintos. Si hacemos como un denominador, esto será menos 15 quintos más 11 quintos menos 4 quintos. Menos 4 quintos, con lo cual I1, esto 8 pasa dividiendo, menos 4 partido 40, si divido entre 4, menos un décimo. Menos 1 partido 10 miliamperios. Y esas serán las dos corrientes que tenemos. Como tenemos las dos corrientes, ya tenemos I2, que es la que nos interesa realmente,
no habría hecho falta realmente calcular esta, porque lo que nos piden es V sub 0 y está dependiente de I2, con lo cual esta no habría hecho falta calcularla, pero bueno, ya hemos aplicado las mallas al completo. V0 podemos decir que es la intensidad que circula por ahí, por la intensidad que circula por ahí, que es I2, que hemos dicho que es 11 partido 10, por 10 a la menos 3, y por la resistencia, que es 6 por 10 elevado a 3. Recordemos, 3 menos 3, 0, 10 elevado a 0, 1, con lo cual 66 partido 10, o lo que es lo mismo, 6,6 voltios. Podemos decir, por tanto, que V sub 0 es 6,6 voltios. Y ese será el resultado de nuestro ejercicio. Bueno, en este nuevo ejercicio tenemos este circuito en el que nos piden hallar la tensión entre estos terminales V sub 0, es decir, entre los terminales de la resistencia de 2 kiloohmios. Bien, como vemos, el primer requisito lo cumple, es una red plana, ¿vale? Una red plana que tiene, que tiene dos mallas. Vemos aquí la malla 1 y la malla 2, ¿vale? Asignamos una corriente a cada malla, como nos indica las normas que hemos visto, I1 e I2. Bien, como vemos el tipo de circuito, aquí no es del primer modelo porque, como veis, no solo tiene fuente de tensión, porque hay una fuente de corriente, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tenemos una fuente de corriente que está entre dos mallas, entre la malla 1 y la malla 2. Con lo cual, a esto todos lo llamamos una supermalla, ¿vale? Y como tal, se hace de la siguiente manera. Una supermalla se hace así. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esta rama, ¿vale? Esto, circuito abierto. Lo abrimos. Es decir, esto sería como si hiciéramos así y borráramos todo esto, ¿vale? Y quedara ahí como un circuito abierto. Bien. Esto lo analizamos así, de momento. Entonces, vamos a recorrer esto como si fuera una única malla. Teniendo en cuenta, obviamente, las corrientes, por supuesto. Entonces, tenemos 3K. Voy a poner aquí, supermalla. 3K, que solo depende de I1, por I1. Más 4K, que solo depende de I2. Más 2K, que solo depende de I2. Vamos a ese horario, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y negativo, positivo. Con lo cual este se restaría, pero al pasar al otro miembro pasa sumando, es decir, igual a 12 voltios. Si ordenamos esto y dividimos, podemos dividir entre K, nos quedará 3 y 1, más 4 más 2, 6 y 2, igual a 12 partido por K. ¿Vale? Todo esto lo podemos dividir entre 3 y nos va a quedar I1 más 2 y 2 igual a 4 partido por K. Esta será nuestra ecuación 1. Bien. Y ahora nuestra ecuación 2. Bueno, pues yo ahora voy a volver a pintar nuestra fuente de corriente. La voy a volver a pintar para que la veamos. ¿Vale? Esto realmente no se borra, pero bueno, es porque lo veréis claro que estamos haciendo como un circuito abierto. Aquí tenemos nuestra fuente de corriente de 2.000 amperios. Entonces, ahora tenemos que ver la ecuación de restricción, que es la que nos dará la segunda ecuación para resolver el sistema. La ecuación de restricción será la corriente que entra por la cola, que es esta, ¿ves? Entra por la cola, la de I2. Bien, pues I2 menos la corriente que entra por la cabeza, que es esta, que entra por la cabeza, I1, menos I1, perdón, voy a poner negro, menos I1, esto será igual a la fuente de corriente de 2.000 amperios. Y aquí tenemos la ecuación 2. Bien, vamos a resolverlas.
nos hemos encontrado con este sistema. Entonces, sumamos ambas ecuaciones, I1 menos I1 se nos va, 2 y 2 más I2 nos quedará 3 y 2, 4 partido K más 2 partido K será 6 partido K, con lo cual I2 será, este 3 pasa restando, 6 partido 3 es 2 partido K, o sea 2 miliamperios. Ahí tenemos la corriente 2. Que realmente la que nos interesa, ¿podemos calcular la corriente 1? Podemos hacerlo, ¿vale? Ya sabemos que teniendo I2, despejamos aquí, tenemos I1, pero no nos interesa porque realmente con I2, que es la corriente que pasa por la incógnita V0, podemos calcularlo ya con la ley de Ohm. Sencillamente tenemos que V0 será igual a la corriente I2 por la resistencia de 2 kiloohmios, o lo que es lo mismo, 2 partido K por 2K, K con K fuera, y nos queda 4 voltios, que es el resultado final de nuestro ejercicio. Bueno, este último ejercicio que vamos a ver es un poco más completo. Como veis, bueno, así a grosso modo podemos analizar, vemos que tiene una fuente de corriente dependiente, vemos que tiene, bueno, tenemos que calcular la incógnita V0, vemos que aquí contiene una supermalla, porque son dos mallas cerradas con una fuente de corriente en el medio. Bueno, esto estoy analizando. El primer requisito es una red plana. Vemos las mallas que tiene una malla aquí, 2 mallas aquí, 3 mallas y 4 mallas. Bien, como digo, la primera es una supermalla, vamos a asignar corrientes. I1, I2, I3 e I4. Bien, vamos a empezar el análisis. Lo primero que vamos a analizar es la supermalla. Y luego vamos viendo las demás. La supermalla, vamos recorriendo. Empezamos por aquí, ¿vale? Y vamos recorriendo toda la supermalla, como si fuera una malla única. Tenemos 2K por I1 más 1K por I2 más 1K por I2 más 1K por I2 menos I4 más, voy a ponerlo aquí abajo, 1K por I1 menos I3. Bien, creo que lo hemos hecho bien. Vamos a ver, 2K por I1, 1K por I2, 1K por I2, 1K por I2 menos I4, 1K por I1 menos I3. Como no hay ninguna fuente de tensión, pues esto es igual a 0. Bien, vamos a ordenar esto un poco. Tenemos 2K y 1, aquí tenemos 1 más 1, 2K y 2, más 1K y 2 menos 1K y 4, más 1K y 1 menos 1K y 3 igual 0. Seguimos ordenando esto, voy a poner ahí una flecha, aquí voy a poner otra. Vale, las I1, tenemos aquí 2K y 1 más 1K y 1. Tenemos 3K y 1. Las I2 tenemos aquí 2K, 1K y 2, entonces más 3K y 2. La I3 tenemos menos 1K y 3 y menos 1K y 4. Y eso es igual a 0. Bien, ¿podemos dividir todo por K? Sí. Entonces continuamos. Dividimos todo por K y 0 partido por K nos quedará 0, con lo cual nos queda 3 y 1 más 3 y 2 menos I3 menos I4 igual 0. Y aquí ya tenemos una de las ecuaciones. Bien, tenemos que añadir la ecuación de restricción para que tengamos, porque la supermalla solo tiene una ecuación, entonces hay que añadir la ecuación de restricción. La ecuación de restricción, hemos dicho, la corriente que entra por la cola, que es I1, le restamos la corriente que entra por la cabeza, que es I2. Entonces, I1 menos I2 igual a ¿qué? A 1 miliamperio, a 1 por 10 a la menos 3. Y esta será nuestra ecuación 2. Bien, ahí ya hemos analizado la parte superior del circuito. Vamos a la malla 3, a ver qué ocurre. Ahí tenemos malla 1 y malla 2. Vamos a malla 3.
Malla 3 es, podemos decir que IX, o sea, perdón, que I3 es igual siempre, como está cerrada por una fuente de corriente, aunque sea dependiente, siempre la corriente será la de la fuente de corriente. Entonces, podemos decir que I3 es 2Vx partido por 1000. Esa será nuestra fuente de corriente. ¿Pero qué es Vx? Vx, fijaros aquí, Vx está aquí arriba, ¿vale? Entonces, Vx será un K por I2, ¿no? Un K por I2. ¿En qué sentido? Fijaros. La corriente entra por la cola, sale por la cabeza. Entonces podemos decir, como esta está cambiado la polaridad, porque aquí también entra por el negativo y sale por el positivo. Sin embargo, en todas las otras entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces, por la corriente por donde entra, ese es su signo, ¿vale? Con lo cual esto será negativo. Entonces podemos decir que esa corriente es menos 2 que multiplica a I2 por un K. Y todo ello partido por un K. Entonces, un K con un K se nos va y nos queda menos 2 y 2. Y ya tenemos la ecuación de restricción, que será nuestra ecuación número 3. Perdón, ecuación de restricción no, ecuación de la malla número 3 de la fuente dependiente. ¿Vale? Por último, la malla 4. La malla 4 podemos decir que como está cerrada por una fuente de corriente, en este sentido de 4.000 amperios, podemos decir que entonces I4 será igual al valor de la fuente de corriente, pero positivo o negativo. Pues veamos, la corriente está hacia arriba, es decir, lleva este sentido, y la otra va en sentido contrario, con lo cual hay que ponerla negativa, menos 4 por 10 a la menos 3. Bien, bueno, llegamos a la conclusión de que estas son nuestras cuatro ecuaciones y tenemos que resolverlas. Bien, vamos a sustituir los valores de I3 y de I4, lo vamos a sustituir en la ecuación de arriba para que así nos quede una ecuación de dos incógnitas. Entonces ponemos I1 menos I2 igual a 1 partido K, aquí he puesto la segunda ecuación, la primera. La siguiente tenemos 3I1 más 3I2 menos, perdón, igual, los paso por otro lado, I3 más I4. ¿I3 qué es? Menos 2I2. ¿E I4 qué es? Menos 4 partido K. Entonces, si reordenamos esto, nos queda que 3I1 más 3I2, bueno, voy a ponerlo ya directamente. Voy a ponerlo directamente para que nos quede bien. 3I1 3I1 más 3I2, 3I2, pero en otro miembro vamos a tener I3 que es menos 2I2, pasa por acá sumando, entonces tendremos más 5I2. Aclarado este paso, más 5I2. Y esto será igual a I4, que es menos 4 partido por K. Y aquí tenemos las dos ecuaciones que hay que resolver. Sencillo. Si a la segunda ecuación le restamos 3 veces la primera, esto es sencillo, esto es reducción de un sistema de ecuaciones. Si le restamos 3 veces la de arriba, obtendremos que la I1 se nos irá y nos quedará solamente la I2, que es la que nos interesa para resolver la incógnita V0, I2. Entonces, 3I1 menos 3I1 se nos van. 5I2 menos por menos más, 5 más 3I2, 8I2. Y menos 4 menos 3 menos 7 y bueno, partido K, ¿vale? Con lo cual tenemos que I2 será igual a menos 7 octavos de miliamperio. Esta será nuestra corriente. Como tenemos la corriente, ya podemos calcular el voltaje. V0 será igual a la corriente menos 7 octavos por 10 a la menos 3 por 1 por 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 3, nos queda 1. Menos 7 octavos por 1, menos 7 octavos de voltio. Y este será el resultado de nuestro ejercicio.